Respecto de la pregunta uno, diría que como punto de partida, una de las cosas que más siempre me llamaron la atención, habiendo tenido la oportunidad de viajar a algunos festivales y sobre todo de no haber participado en otros festivales, reflexionando un poco por una cuestión entre investigación y curiosidad acerca del carácter bastante estereotípico de ciertos personajes que protagonizan las películas, que la mayor parte de los festivales de clase A, como podríamos llamar, Cannes, Berlín, Venecia, etcétera, seleccionan de películas de la región latinoamericana que en general están asociados, no siempre por supuesto, a cierto tipo de personajes que viven en algún grado de marginalidad, que está de alguna manera relacionado con la violencia, de alguna manera relacionado con la pobreza, de alguna manera son personajes que están un poco exponiendo ciertas realidades y en general no otras de la región. Entonces a mí lo que me interesaba como punto de partida era justamente construir un personaje que viajaba a un festival, pero cargarle un poco todos los prejuicios que eso pueden significar. Por eso el protagonista, Gonzalo Martínez, tiene un físico y unas características que uno podría de alguna manera potenciar esos prejuicios sobre, por una parte, una mirada desde las autoridades del aeropuerto que no lo dejan pasar, y por otro lado las sospechas que uno puede tener como espectador cuando no se devela tan rápidamente el motivo de su viaje desde que empieza el corto, y uno puede llegar a sospechar que va a ser algo malo, no lo sé. Pregunta número 2. Diría que el universo laboral es definitivamente una clave de este corto y que tiene que ver con una actividad particular, como en este caso es la actuación, pero uno podría decir que es algo que se extiende a medio cualquier actividad artística, o que se sale un poco de la norma de establecer de trabajar en el marco de una serie laboral más convencional, donde uno presta un servicio muy concreto, donde uno hace un trabajo que es un fin en sí mismo, digamos, ¿no? En el caso de la actividad artística, muchas veces uno también presta un servicio, a veces a disposición de una actividad colectiva, a disposición de una causa común, y creo que muchas veces es un trabajo que queda como relegado a una segunda actividad. Es decir, lo que yo quiero de alguna manera retratar es como, si bien de manera muy distinta, con realidades muy diferentes, dos personajes, uno en Alemania, en una Europa robusta económicamente, y en una Argentina, en un país como Argentina, las realidades no son tan distintas. Es decir, son personas que tienen que hacer un trabajo extra para sobrevivir y de alguna manera poder tener que supeditar su pasión, su vocación, o como queramos llamarlo, a un segundo lugar, producto de tener que trabajar para subsistir. Y de alguna manera, yo creo que acá la gracia es mezclarlo a eso. Justamente, grandes actores han provenido de no tener ninguna formación actoral, y a la vez grandes actores muy formados también han decidido producirse a sí mismos vidas laborales que estaban relacionadas con las películas que hacían o las obras que hacían, para poder conocer cómo era la vida de alguien al que interpretaban. Y al mismo tiempo, en este caso, tiene que ver con un poco la relación con los medios de transporte. Uno es chofer de un auto, el otro es chofer de una lancha, colectivo, y que tiene que ver con estar al servicio de, y poder en ese sentido estar en contacto con
con la soledad, con cierto mundo interior que tiene que ver con algo que me interesaba trabajar de manera muy secundaria, porque obviamente en un corto es más difícil desarrollar ciertas cuestiones más subjetivas, íntimas. Pregunta número 3, respecto de la musicalidad. Bueno, es interesante la pregunta y la observación, porque corto es un corto donde prácticamente no hay diálogos. De alguna manera está subrayado esta cuestión de que es como si todo estuviera organizado de manera tal que la película llega a ese momento culmine, el momento musical, diríamos, el momento más experimental dentro del tren, donde hay una mezcla de una música existente con una música más creada por el propio ambiente del tren y de los sonidos que se producen ahí. Es decir, como que la musicalidad proviene casi mucho más del sonido ambiente y de todo lo que sucede alrededor del personaje, y que un poco tiene que ver con esta idea de cómo uno, cuando no conoce un idioma y lo escucha, de alguna manera tiene un vínculo mucho más abstracto, mucho más musical, en el sentido donde uno quizás está más atento a los sonidos y menos a lo que eso evoca, porque uno no conoce el idioma. Entonces hay algo de esa sensación. De hecho, los pocos diálogos que hay entre los dos personajes son un poco fallidos, se responde a algo que es medio inconveniente. Entonces me parece que tiene que ver con eso, la musicalidad en tal caso, que está sospechado en la pregunta y me parece interesante. Pregunta número 4, respecto de la cuestión de la no ficción. Yo creo que siempre, inevitablemente, la no ficción es es constitutivo de la ficción, es decir, después habrá que ver cómo las películas esconden todos esos componentes de lo que no estaba previsto, de cuestiones que tengan que ver simplemente con cómo decir un texto, si uno está filmando en un exterior, cómo entra la luz del sol a cuadro, distintas cuestiones que de alguna forma hablan de la propia coexistencia entre lo controlado, lo descontrolado, y hasta qué punto hay esa válvula que uno decide que las cosas ingresen o no, y cuánto se nota sobre eso, porque supongo que habrá muchas veces en películas donde eso sucede, pero está de alguna manera orquestado lo suficientemente prolijo como para que forme parte de un mismo universo. Cuando uno produce algún elemento más de distanciamiento y da cuenta de algunos artilugios de la narración, en el fondo creo yo que acá está relacionado bastante con el mundo de la actuación y con la idea de cómo enfrentarse a una idea de espejo, ¿no? de cómo todo eso que de alguna manera un actor o una actriz hacen son un poco la consecuencia de sus propias acciones relacionadas con cómo mezclarse, relacionarse con lo que otro u otra le propone, un texto, pararse en un lugar. Y en este caso particular a mí lo que me interesa también es la idea de que un actor un poco se somete también a ciertas reglas donde de alguna forma, en esos momentos donde en el corto hay casi como ruedas, es decir, los personajes, ese director detrás de cámara les pide que se pongan de un lado, de otro costado, y como también pensarlo como un parecido con esas cosas que a uno le pueden pasar, no sé, en un aeropuerto, en situaciones donde está un poco sometido a las obligaciones que otro nos da, de cómo tenemos que entrar, si nos tenemos que sacar los zapatos, si tenemos que... incluso nosotros mismos nos preguntamos, probablemente nosotros más desde este lado del mundo, donde a veces nos cuesta entrar a algunos países, cómo tenemos que pararnos, si tenemos que estar afeitados, en el caso de los hombres, o cómo tenemos que estar vestidos o vestidas.
En fin, espero que haya servido para responder las preguntas. Gracias por las preguntas y gracias al Festival de Mar del Plata por haber seleccionado la película.